Bueno, Dios les bendiga a todos. A Conexión Espiritual, continuamos con nuestro estudio. La tentación en el jardín es la lección para el día de hoy, la lectura para el día de hoy, y estamos enfocándonos en el capítulo número 3 de Génesis en el día de hoy. Amado Dios, habla nuestras vidas, Padre, a través de esta lección, que sea de edificación a nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre, cómo se conecta con nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver acá, primero que nada, que Adán y Eva fueron creados en estado de inocencia. Como podemos ver en la lectura, ellos estaban desnudos, pero ellos también tenían la facultad de elegir, y esto se llama libre albedrío. Esto es una cosa importante. Hay personas que tienen la idea a veces de ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Y yo siempre una respuesta simple, hermano. Dios no crió, él no quería crear robots. Él quería personas como usted y como yo que eligiéramos honrarle, eligiéramos adorarle. Así que fueron probados bajo las condiciones más favorables. Ellos estaban provistos de una mente pura y de un corazón puro. Y esta capacidad le podía guiar entonces hacia obrar de la manera correcta. Dios le proporcionó su propia presencia y de igual manera una comunión directa con él, como podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 8. Satanás, el cual es el autor del pecado, vamos a estar hablando más de él a través de estas lecciones, actuando por medio de una serpiente, lo instó a dudar de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? Entonces se dieron a la tentación y así fracasaron ante la prueba. Fíjese que ambos terminaron pecando, no solamente uno de ellos. En ese momento entró el pecado. Satanás sigue ejerciendo en el día de hoy influencia para que la gente desobedezca a Dios. Quiero que entienda, hermano, hay veces que la gente le echa la culpa a Dios, al diablo, perdón, a Satanás. Escuche bien, Satanás no tiene la habilidad de obligarlo a usted o de hacer lo que usted peque. Tenemos libre albedrío. En otras palabras, Satanás no puede agarrar mi mano y hacer que yo vaya y yo robe. Esa es mi decisión, ¿verdad? Entonces, mientras más cabida se le dé al enemigo, el enemigo más habilidad va a tener entonces de poder meterse en un aspecto y poder controlar o actuar. Pero no es una cosa así como que, ay, el diablo me hizo hacerlo. No, tenemos libre albedrío, nosotros podemos elegir. Así que los resultados del pecado de Adán y Eva pues son enumerados ahí en el capítulo 3 de Génesis. Podemos ver lo que termina sucediendo, incluyendo que fueron separados de Dios. La tierra ahora fue maldecida y ahora también el pesar que llenó sus corazones antes no existía. Ellos no tenían ese mal sentimiento. Dios les promete en Génesis capítulo 3, versículo 15, bien importante, léase luego ese versículo, que iba a venir un redentor. La simiente de la mujer, ¿verdad? Jesús, nacido de una virgen, habría de deshacer las obras del diablo, como nos lo muestra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y podemos ver que Génesis 3, 21 también contiene un cuadro en miniatura de todo el plan de la redención para el hombre, cuando la sangre entonces es derramada como nuestro sustituto. Si usted se presta atención, las túnicas de pieles no se hubieran podido conseguir sin que mediara la muerte de una víctima inocente. Este versículo arroja luz a lo que es Hebreos capítulo 11, versículo 4, ya que no hay forma de cubrir el pecado si no es por la sangre. Así que ahí puede entender esa parte. Y después de la caída, los hombres entonces empezaron a ofrecer sacrificios al Señor. Y no cabe duda que dichos sacrificios fueran ordenados por Dios, como podemos ver en la palabra. Y el fin era, hermanos, que el hecho de poder restaurar, por decir, de la falla del pecado a lo que era la unión y la armonía así mismo con Dios. Como podemos ver que el hombre dice que por el derramamiento de la sangre el hombre podía ser redimido de pecado y de la muerte, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Entonces, al mirar entonces el capítulo 3 de Génesis, podemos ver primero que nada que Dios siempre ha sido un Dios universal, preocupado por el futuro de las naciones y controlando las cosas a sí mismo para buscar el bienestar de nuestras vidas. Dios fue el que creó los seres humanos con libertad y la necesidad de elección, no como esclavos, ¿verdad? Podemos ver en el versículo 17, no somos esclavos de él.
Ah, pero porque usted va a la iglesia, porque usted le sirve a Dios. Es una decisión que nosotros tomamos. Ah, los cristianos no pueden tomar. Los cristianos no pueden hacer droga. Mire, hermano, yo tengo la habilidad de agarrar una aguja, inyectarme y meterme droga o de emborracharme. Yo lo puedo hacer físicamente. No hay una barrera que me esté parando a mí de yo hacer esto. Pero que yo decida de parte de mí que yo vaya a honrar a Dios con mis acciones, con mi vida, eso sale de mi persona, ¿verdad? Importante. Entonces, también vemos en el versículo 18 que la soledad no es buena. Eso es una cosa que era cierto allí en aquellos momentos y lo es en el día de hoy. También el sentido de identidad que Dios creó entre el hombre y la mujer. Vemos en el versículo 23 que esta identidad está basada no en lo humano, por decir, ¿verdad? Sino que está basada en el plan divino que él tenía desde el principio, ¿verdad? Cuando fuimos creados a su imagen y a su semejanza. También podemos ver la necesidad de independencia para la pareja en el versículo 24. Podemos ver también que este proceso, hermanos, el proceso de la tentación y cómo lidiamos con la tentación es explicado en estos capítulos. Podemos ver eso también en detalle. También, ¿qué sustituto de Dios presentó la serpiente? Podemos ver eso en el versículo 4 al versículo 6. Inmediatamente, fíjese, Dios le había dicho una palabra. Inmediatamente la serpiente dice, no moriréis, ¿verdad? Trae un sustituto. Y cuando sucede esto, murió Adán y Eva, murieron inmediatamente. Para que reflexionemos, hermanos, que a veces es una cosa que hace el enemigo, que es transgiversar, coger verdades y darle otra luz para luego llevarnos a lo que es la perdición última. Así que, ¿cómo responde Dios al pecado y a los pecadores? Podemos ver desde el versículo 8 hasta el versículo 24. Vieron consecuencias a causa del pecado que ellos hicieron. Y también que el pecado afecta tanto la confianza como la relación con personas cercanas también hacia nosotros. Podemos también ver, hermanos, que el pecado a menudo comienza con algo según la perspectiva del mundo, que es algo bueno. No, eso no hace nada, eso no me va a hacer ningún daño. Y ese poquito luego crece y puede terminar afectándonos. También la vergüenza y el temor como algo generado por el pecado, no por Dios. Fíjense que estaban desnudos y aunque estaban desnudos, ninguno de ellos se había avergonzado. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna malicia hasta que entra el pecado. Dios busca a la gente, vemos en el versículo 9 también, la maldición de Dios quita el potencial ofrecido por la bendición y también que hay un interés, hermanos, genuino y verdadero por el pecador. Y vemos en el versículo 11 del versículo 23 y también el 11, ¿qué disciplina impuso Dios a la primera pareja? ¿Verdad? Lo primero que hizo fue que los sacó inmediatamente del jardín del Edén. ¿Y qué oportunidades cerró la disciplina de Dios y cuáles abrió? Ahora, hermanos, a ser sacados entonces del jardín del Edén, la comunión con Dios que tenían ya es diferente, ¿verdad? El tener todo disponible y todo accesible y todo ya listo para que ellos pudieran utilizar lo que estaba en el jardín del Edén, ¿verdad? En cuanto a los frutos, lo que iban a comer, plantar, ya eso no estaba disponible para ellos. Y medita entonces lo que termina sucediendo cuando ellos ahora sufren estas consecuencias. Nosotros, hermanos, tengamos mucho cuidado con el pecado de nuestra vida y vamos a buscar vivir vidas donde podamos honrar y glorificar el nombre de Dios. Que Dios les bendiga. Oremos, así nos despedimos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, porque podemos aprender y entender de tu palabra y del pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder evitar caer en él, Señor, y que muestres en nuestros pasos diariamente, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Te agradecemos todas estas cosas, Señor, y así nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga. Le amamos en Cristo y recuerde, busquemos la presencia de Dios y mantengámonos conectados con él. Dios les bendiga.